Dime una cosa, cuando empezó esta época hippie, porque nosotros la vemos ahora, la gente que no la vivimos, ves la época y ves películas, pero realmente no entendemos muy bien los cambios que estaban pasando. ¿Qué cosas pasaban, por ejemplo, con los hombres, con las mujeres que podían ser Como hoy distintos? estaba pasando una guerra, ¿verdad? Una guerra como todas las guerras estúpidas, absurdas, crueles, era el Vietnam. Entonces, los jóvenes norteamericanos se rebelan contra ir a la guerra y dicen, nosotros peace and love, nada de guerra, y nosotros también empezamos a luchar contra esos Claro. convencionalismos y el pelo empezó a crecer Los y hombres, por ejemplo, antes no podían tener... mis hermanos rapaditos, así cada 2 semanas iban a la peluquería y cuando mi papá vio a mis amigos greñudos, bueno, dijo que esos no entraban en su casa. El asunto de las mujeres había más libertad, ¿no? Empezó a haber más... Bueno, sí, nosotras nos quitamos el brasier, Ok. ¿verdad? Nos volvimos guarachudas, fumonas, émulas de Frida Kahlo. Y, y eso, pues sí, fue un cambio muy ¿Qué grande. significaba quitarse el brasier? Liberarse. Este, y además usábamos ropa transparente y así ancha y éramos muy libres. La libertad sexual que vemos de repente en las películas, ¿todo era real? Bueno, en nuestro caso, no. Yo viví en una comuna. Ah, ¿viviste en una comuna? Sí, sí, en una comuna que era, bueno, así la gran experiencia. Y en mi comuna no se permitía la promiscuidad, porque en un principio empezó a ser promiscuo y nos metimos en un desmadre espantoso. Entonces dijimos, no, 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 mejor vamos a, Ahora sí que uno por vamos a uno, organizarnos. vamos a organizarnos. Despacito nos acomodamos mejor. Sí, ya me duele todo el cuerpo por todos lados, espérense tantito. Espérese tantito. Prendan la luz y vamos a organizar esto. Entonces decidimos que todos éramos una comunidad, pero los que eran pareja. Ok. Y se respetaba la pareja hasta que ellos decidieran romperla. Pero hacíamos trabajo en común, no había propiedad privada. O sea que desde muy chiquita yo aprendí a eso, a compartir, a que nada es mío, mío, mío. Y O yo sea, no había propiedad privada, ¿a qué te refieres? O sea, nadie puede decir como, esta taza es mía, pero no había 10 tazas y todos. la que te ¿La tocaba. ropa? Y las mujeres intercambiábamos ropa y los hombres también. Ah, sí, o sea, es Sí. como, ahí están esos pantalones, Cada cualquiera lo quien puede usar. aportó 3 vestidos y ahí nos los rolábamos. ¡Wow! ¿La ropa interior? No usábamos. Claro, claro, no, ok. ¿Cuánto tiempo estuviste en Pues comuna? más de un año viví en comuna. ¿Y fue una experiencia que te gustó? Maravillosa, fantástica. ¿Por qué terminó? Porque yo empecé a trabajar en el cine, en el teatro, y ellos todavía quedaron en comunidad un tiempo más, y después ya tuvimos que trabajar. Ok. A ver, entiendo que entonces, ¿cuántos hermanos eran en total? ¿Cinco? Somos Ok, 5. 5. Entiendo que, bueno, naces en Yucatán y a los 8 años te vienes a la Ciudad de México. ¿Se Pero mudan? sin dejar la casa materna, paterna en Mérida, que hasta hoy día ahí está. ¿Qué te daban de comer de chiquita que amabas? Ay, maravilloso. Yo tuve unas abuelas, de esas abuelas como yo no soy como ellas, pero era así, se trataba de consentirte y se trataba cocinaban para halagarte. Y mis abuelas yucatecas también, muy buenas cocineras, entonces nos hacían nuestros pucheritos, nuestros frijolitos con puerco y bueno, en nuestra época se comía venado Claro. y se comía un cerdito que se llama jalep y no, tengo el privilegio de haber comido de niña
verdaderamente deleites. Mi abuelo era un sibarita y recuerdo, por ejemplo, un gran regalo eran manzanas de California, porque en Mérida no hay manzanas. Tenemos los mejores mangos, zapotes, mameyes, chicos zapotes, Pero no manzanas. pero no manzanas. Entonces, mi abuelo llegaba con una caja de manzanas de California. Wow. Y las comíamos a rebanaditas, muy, muy delgaditas, así como hostias. Y con queso holandés, porque también... El queso holandés es que en Yucatán tampoco había vacas hasta que mi papá hizo ese movimiento ganadero, pero había muy poco ganado en Yucatán. Okay. Entonces no había leche. Y la leche, el queso era holandés. Sí, las bolas de queso rojas. Sí. Que son deliciosas. O las latas de o sea, o las latitas con el gallo afuera, sí. ¿No? Ay, sí. ¿Cómo fue el llegar a México? Porque después de estar en Mérida. Yo me quedé un poco más que mis hermanos más chicos, porque mi abuelo dijo, a Ofelita no se la llevan, esa se queda aquí conmigo. Entonces me consentía mucho, me quedé, y ya hasta que mi mamá dijo, no, ya es momento. Ya Ofelita tiene que venir. Entonces fue para mí un cambio brutal, porque de Mérida a San Cosme y Manuel María Contreras, así un cambio, porque ahí estaba la clínica veterinaria de mi papá. Okay. Ahí en esa esquina que era la Ciudad de México en serio. Uh-huh. Y al principio me asustaba. Claro. Oye, y en la escuela, entras aquí a la escuela, me imagino. Sí. ¿Y cómo te iba? Pues fíjate que tengo el privilegio de que pues siempre me ha sido muy fácil. Desde chiquita, así, a ver, eso, ya está. Y era la condición para que yo siguiera estudiando danza, porque yo quise, desde que llegamos, quise entrar a estudiar danza en la Academia de la Danza Mexicana. Bellas Artes. Sí, a Bellas Artes. Pero a mi papá no le gustaba eso. Pero dijo, bueno, si tiene 10... Solo si tiene 10 la dejo. Y entonces tuve 10. Siempre. Y no me costó trabajo. Además, mi madre era una mujer inteligentísima, estructuradísima, que también fue maestra. Entonces nos tenía todo súper organizado, la tarea, el tumbaburro, saca la enciclopedia. No había... Internet y Google, ChatGPT. Y aprendimos a buscarle todo y lo disfrutaba. Para mí aprender fue un gusto, un privilegio. Sí, ahora que yo te veía en el reality, en MasterChef, y te veía declamando, que bueno, que todo es muy bien sabido tu forma de declamar, pero decía la memoria. O sea, además de la interpretación y la declamación, de cómo está la oradora que es, esa es la memoria. O sea, había momentos donde empezabas a declamar una poesía y era silencio total, de todo el mundo impactado, y es precioso, pero sí, ahora entiendo, ¿no? Es una mamá muy inteligente, como dices. Dos, muy educadora también. Dos, o sea, con toda esta pedagogía, con los 5 hermanos. Luego, por supuesto, todo lo que, la cultura, la lectura, dices una lectura voraz, tal, y de repente, más toda esa inteligencia que tienes tú, pues evidentemente lo tenías, ¿no? Entonces ese 10 para poder ser actriz. ¿Siempre quisiste ser actriz? No, quise ser bailarina primero, aunque el escenario me seducía como fuera, música, danza, teatro, y yo estudié danza porque quería, porque además al lado de la escuela de danza está la escuela de teatro.
Y a mí me parecía que eran un poco huevones los actores. Sí, no un poco, sino nosotras las bailarinas, Sí, ¿verdad? súper chingaban. Estábamos en un rigor así, y entonces aquellos huevonazos estaban tirados en el, así, y sí, memorizando, ¿verdad? Pero se me hacía que no estudiaban. Ahora entiendo que no percibía yo. Yo creía que solo trabajar es estar en una barra levantando la pata. También el trabajo del actor es otro, ¿no? Claro. Pero Wow. Y entonces tu papá no quería que fueras no, actriz. mi papá un día, mi papá era un hombre dedicadísimo a su trabajo y siempre llegaba tarde, ya cuando él llegaba nosotros ya estábamos dormidos, pero un día llegó mucho más temprano y me vio con las mallas y el uniforme. Dijo, ¿y eso? Dije, pues es mi uniforme de la academia. ¿Sigues yendo a la academia? Sí. Mañana ya no van. No. Entonces mi mamá intervino y dijo, no, pues ¿cómo crees, verdad? Va a ser una profesión. Yo saqué un título de maestra de danza, pero yo debo haber tenido 17 años y mi papá ya llegó al extremo de decir, no se aceptan greñudos, no se puede llegar después de las 10:30 de la noche y si no te gusta, te vas. Y te fuiste. Y me fui. ¿Que fue cuando fuiste a la comuna? Sí, exactamente. Ok. ¿Y tu papá te dejó de hablar? Me dejó de hablar por años hasta que no me casé Ok. con Alex Phillips y que me casé por la iglesia y todo y me pidieron y la cosa, entonces ya aceptó y me ¿Cuánto volvió a tiempo te hablar. habrá dejado de hablar? Pues yo creo como 4 años. Muchísimo. Sí. ¿Y te dolía, te preocupaba en ese Me momento? preocupaba por mi mamá más que por él, porque él era tan serio, tan duro, pero mi mamá sí, Sí, porque ella estaba en medio de los dos. sí. Y entonces tú querías tranquilizar la situación, pero pues tu papá súper, súper firme. Sí, sí, pero mira, en un principio yo, ay, así decía que mi papá, qué tonto, qué personaje, qué pequeño burgués, qué cerrado, pero hoy día y de hace mucho tiempo lo admiro y lo aprecio porque fue coherente. No, nunca fue así que porque ay, mi hija es actriz y gana mucho dinero, ya la voy a perdonar. Él era una persona íntegra y eso aprendí de él. Qué Al lindo. final, un día ya mi papá murió de cáncer y vino a mi casa y un día que me vio llegar del ensayo tardísimo, me dijo, ¿de dónde vienes? Dije, ¿de ensayar? ¿De trabajar? Sí. Me dijo, entonces sí trabajas. Porque creía como que ser actor o actriz Sí, era como echar el es relajo. echar relajo. Sí. Bueno, pues si tú lo creías, que estabas al lado, que estos son unos huevones, Sí, sí. imagínate tu papá que no podía. Imagínate mi papá. Que nada más los veía de lejos. ¿Tuvo la oportunidad tu papá de ver parte de tu carrera? Nunca fue al cine a ver una de mis películas y si llegaba a casa y mi mamá estaba viendo la tele, alguna novela, se seguía hasta su habitación. Cuando terminaba salía. No lo soportaba, Sí, pero fue coherente. sí, fue congruente. Y sí, fue congruente. Oye, ¿y eso te dolía o no? Al principio no, porque yo le tenía coraje, pero cuando lo comprendí dije, no, qué pena. Pero tuve oportunidad de hablarlo con él y te digo que hasta me perdonó, dijo, sí trabajas. ¿Murió hace mucho? Sí, hace mucho, sí, en el 92. ¿Y fue muy difícil la despedida? Pues tuvo cáncer, entonces afortunadamente se fue
apagando y se fue rodeado de todos nosotros, muy, muy tranquilo. Bueno, pues le mandamos mucho corazón y mucha vida, Sí, como dices tú. sí. Pero fíjate qué lindo. A mí me parece muy lindo cuando alguien, independientemente de que su padre o la persona que estuvo a cargo de él o de ella fuera en contra de uno, de lo que uno quisiera, el saber qué aprendiste, qué te dejó, ¿no? O sea, porque pues no pensamos igual, somos individuos, pero lo que es bien interesante es que creo que no todo mundo tiene la oportunidad de poder decir, esto sí me dejó, Sí. aún en medio de lo que no me dejó. Exacto.